Buenas, profe, ¿cómo está? Bueno, acá le presento mi, pues, parcial de recuperación, por decirlo así, que, pues, primero que todo, muchas gracias por la oportunidad. Bueno, primero que todo, acá tenemos todos los ejercicios que yo hice, que básicamente fue lo mismo que el parcial, pero con diferentes, pues, números y, pues, obviamente cambiando un poco los ejercicios, obviamente. Bueno, primero acá está la primera foto que primero era encontrar las cinco ecuaciones fue como en el mismo parcial, que resultan tras aplicar las leyes de voltaje y de corriente de Kirchhoff. Bueno, primero había que encontrar pues las mallas y pues los nodos. Bueno, básicamente para encontrar la malla, pues para encontrar esta ecuación, primero me sitúo acá, que sería por ejemplo acá con el voltaje sería -15. Acá vamos siguiendo por acá, sería +22. Y pues como es resistencia, está la corriente 1, entonces se pone +22 corriente 1. Después se pondría +8. Y pues como es resistencia, serían los 8 ohmios más la resistencia que está pasando por ahí, que es la corriente, bueno, de la corriente que está pasando ahí, que sería la corriente 2. Y pues igual a cero para pues que sea como pues la ecuación en sí. Y pues después la ordenamos. Que sería pasando el 15 a positivo y pues ya quitando el cero. Bueno, con la mayor sería casi pues lo mismo. Acá me cité acá exactamente, donde empezamos por el -8 ohmios. Eh, Después de eso, pues, seguiremos con el -9 que estaría acá, -9 ohmios. Y pues como está pasando la corriente I3, se pondría I3. Después de eso sería el +7 que está acá, +7 ohmios, y pues está pasando la corriente I4, como se ve acá, el I4. Y esto es igual a cero, y quedaría así la ecuación. Bueno, en la malla 3 sería, empezamos desde abajo, desde -7, como está pasando la corriente I4, después -26 que está acá arriba, que está apareciendo la corriente I5, y después sería el +6 que pues no se pone nada por lo que es voltaje, y pues no está pasando en realidad ninguna corriente por ahí. Se pondría el igual a cero y después se organizaría y se cambiaría el +6 a negativo, o sea, -6. Bueno, con el nodo sí es más fácil porque acá tendremos que ver las corrientes que están situadas en el nodo y pues ahí se cambiaría el signo. Por ejemplo, la corriente I1, vemos que la raya va para el nodo A, entonces eso significaría que es positivo porque se está entrando en la nodo A. Y por ejemplo, el I2 se está yendo del nodo A, o sea, se está retirando del nodo A, entonces sería menos, se pondría menos. Y pues el I3 está entrando dentro del nodo A, pues por decirlo así, y pues se pondría positivo. Lo mismo con el nodo B, que está ahí acá. El I3 sería negativo porque se está yendo al contrario donde va el nodo B, el -4 también, y pues el I5 sería el único que está pues yendo donde el nodo B, que así pondría más. Y esas serían las cinco ecuaciones. Ese es el punto más fácil. Después vamos con el ejercicio 2 que después es más larguito, porque ya ahí sí se sitúa se hace las ecuaciones 3 por 3 que en este caso yo lo hice por determinantes. Bueno, primero vamos a resolver este circuito. Primero hallamos la primera ecuación, que es lo más fácil, diría yo. Por ejemplo, acá empezamos con el -8 voltaje y no hay ninguna corriente, así que solo se pone el -8 más 40 ohmios y 1 porque pasa la corriente I1. Después sería +18 y pasa la corriente I2 igual a cero.
Después organizaría la misma ecuación. Con la malla 2 sería bastante fácil. Iniciemos con el -18 desde abajo, desde acá. Eh, Acá pasa la resistencia I2, por lo que vemos, sería -18 ohmios. Después de eso vamos siguiendo hacia arriba hasta el menos 3 ohmios. Y acá pasa digo, la resistencia, que es la corriente I3. Después de eso vamos con el -4, que está pasando la corriente I3, -4 I3. Y después sigo a 5, que más 5 sería por los 5 voltios. Y ya ahí resolvemos la ecuación y ya. Después de hallar los dos ecuaciones que son de la malla uno y la malla 2, seguiría pues hallar la ecuación, la del nodo A, que es este. Bueno, eso sería bastante fácil. Acá solo tenemos que ver las corrientes que pasan por el nodo A. Por ejemplo, con la corriente uno sería positivo, sería I1. Y el I2, como se está yendo del nodo A, es negativo. Entonces eso sería menos I2 y pues el I3 se está yendo donde el nodo A, entonces sería positivo y pues igual a cero. Esa sería la tercera ecuación. Y pues ahí, pues lo más difícil creo yo que sería encontrar las corrientes de cada una, haciendo la ecuación por determinantes que pues es fácil, pero pues puede haber una equivocación y pues usted sabe que ahí se va todo. Bueno, cogemos las tres ecuaciones y las ponemos en modo 3 por 3, que sería por ejemplo 40 y 1, 18 y 2, 0 y 3 igual a 8, la primera. Después la 0 y 1 -18 y 2 -7 y 3 igual a -5. Y sería, y la tercera pues sería básicamente I1 menos I2 más I3 igual a cero. Bueno, vamos haciendo los determinantes. Se pone el 40, el 18, el cero menos 18, 7, 1 menos 1, etcétera. Bueno, acá hice las multiplicaciones. Me dio menos 720 menos 126, que sería menos 846, que eso sería menos 280. Básicamente, en general, todo se dividiría entre, pues, en la determinante general, que sería menos 1126. Listo, pasamos a la otra hoja. La otra básicamente es lo mismo, pero acá se hallamos las determinantes de cada I1 y 2. Y acá hacemos las multiplicaciones. Acá, por ejemplo, me dio la I1 menos 110. Y pues la I1 se dividiría entre la menos 1126, que es la determinante general, y eso me dio un total de 0,09. En la determinante de la I2, me dio determinante de I2 eh, menos 256. Eso se dividiría por la determinante general, que sería menos 1126, que eso daría como total de la I2 determinante sería 0,22. Listo, está. Y pues con la I3 lo que hice fue pues como se nos explicó en clase, que para no hacer pues todo ese relativo de la determinante como hicimos como multiplicar, pues era hacer o sea, fácil cambiar eh, o sea, reemplazar todos la I1 y la I2, que sería la I1 0,09 y la I2 que sería menos 0,22 porque acá es menos, por lo que, y más I3, y acá sería una ecuación sencilla, que sería
Y pues hacemos 0,09 menos 0,22 daría menos 0,13, pero como es una ecuación, la volvemos positiva y sería 0,13, daría la corriente 3, la determinante de la corriente 3. Bueno, estas serían las tres corrientes que me dieron. Después de eso la rectificaría y exactamente me dieron eh, como o sea, por ejemplo acá haciendo las ecuaciones y reemplazando las corrientes, me dieron exactamente como, o sea, no exactamente, me dio decimal, pero aproximadamente casi todas me dieron igual, pero como usted dijo que en decimales también se podía dar aproximadamente, entonces yo lo aproximé y ya. Después de eso vamos a encontrar los voltajes de cada resistencia. Eso es, acá lo que hacemos es buscar la resistencia, que por ejemplo es 40, y se multiplica con la corriente uno, que sería 0,09, y eso da 3,26 voltios. Con el voltaje 2 es lo mismo, sino que cogiendo la otra corriente, que sería 18, y multiplicando por la corriente, digo, con la 18 sería la resistencia, y multiplicando con 0,22, que sería la corriente 2. Esto daría 3,96 voltios, que sería el voltaje, el segundo voltaje. Y como el tercer voltaje es básicamente coger la corriente 3, digo, no, la resistencia 3 por la corriente I3, que sería 0,3, eso me dio un total de 0,39 voltios. Y como cuarto voltaje, escoger la resistencia 4 por la corriente I3 que va pasando por la resistencia y se multiplican y me daría 0,52 voltios en la última voltaje 4. Eso sería todo por el punto 2. El tercero fue literal, pues para mí el más largo y más complejo porque casi que no me da los determinantes. Bueno, el tercero dice resolver el siguiente circuito por el método de mallas y encuentrar todas las corrientes y voltajes que hay en cada resistencia. Bueno, acá básicamente tenemos que hacer lo mismo que el anterior punto. Tenemos que encontrar las ecuaciones y después hallarlas por determinante y pues buscar los voltajes, pues hallar los voltajes. Bueno, como en la malla uno como primera ecuación de Kirchhoff, eh, tenemos eh, la malla uno que sería esta. Entonces cogemos el más. Acá pasa la corriente I1, I3 y se restan porque van al contrario. Entonces, bueno, el más 15 va de acá, sería más 15 voltios, más 4 que sería resistencia. Acá pasaría la I1, entonces ponemos I1, o sea, la corriente I1 menos 20 voltios, que sería acá. Igualamos a cero y hacemos la ecuación, quedaría en total, o sea, ya sumando las corrientes y todo, y después, pues despejando, salía 6 y uno menos 2 y 3 igual a 5. Bueno, con la malla 2 es lo mismo, que sería que empezamos desde más 5 y acá pasa, en el más 5 pasa la corriente 2 y la corriente 3 se pondría más, por lo que no van al contrario. Después el menos 20 que es realmente menos 20 voltios de acá, y volvemos a cero y pues despejamos. Y haría en total 5 y 2 más 5 y 3 igual a 20. Pues el 20 se pasa positivo. Bueno, con la malla 3 sería que cogemos el 6 pues acá, y pues como va pasando la corriente 3 pues ponemos corriente I3, después agarramos el 2 que sería más 2 y pues como está pasando el I3, colocamos I3 y menos uno por lo que están pasando las dos corrientes a la vez,
pero están en situación contraria, entonces se restan. Bueno, después se pone el más 5 con la corriente I3 que está pasando por ahí y la corriente I2. Y por último colocaríamos el menos 5 voltios, que sería este que está acá. Y eso es todo, igualamos a cero. Encontramos las similitudes que hay, los restamos o los sumamos. Y por último me dio 13 y 3 menos 2 y uno más 5 y 2 igual a 5 voltios. Acá se lo pasamos de menos 5 voltios a más 5 voltios por el cero y ya. Acá ya haríamos las tres ecuaciones para hacer el método 3x3 en determinantes. Acá, acá ya hallamos las ecuaciones, las ponemos en fila, hacemos las multiplicaciones. Acá me dio como determinante general 220. Acá hacemos las multiplicaciones para hallar I1, que me dio 50 en total. Lo dividimos entre 220, que es el determinante general, y por lo tanto me da 0,20, digo 227 como determinante I1. Acá hacemos otra vez, multiplicamos los números, los determinantes. Y acá I2 me da 1280 el determinante y lo dividimos sobre el determinante general y esto me daría 5,81 como determinante I2. Acá faltaría el I3 que estaría acá. Determinante I3, multiplicamos, me da un total de menos 400, restando todo. El determinante I3 que me dio menos 400 lo dividimos sobre el determinante general que es 220. Esto me dio como determinante I3 menos 1,81. Eh, y pues acá vamos a hallar los voltajes, que básicamente son distintos voltajes. Por ejemplo, el voltaje 6 que es la resistencia 6 en realidad, eh, lo, lo multiplico por la primera resistencia. O sea, cada una se multiplica por la resistencia que pasó en el circuito pues en ese momento. Y pues acá me dieron pues los voltajes de cada resistencia que pasó por cada resistencia que pasó por pues las corrientes que pasaron por esa resistencia. Y se multiplican y ya, eso sería todo, profe. Básicamente, el que me dio más difícil fue el 3 porque casi que no hallo los determinantes y pues algunas para buscar las ecuaciones también era pues medio difícil por las corrientes que pasan alrededor. Y pues rectificando todo, pues obviamente sí está bien todo. Y pues eso sería todo, profe. Muchas gracias y muchas gracias por la oportunidad. Hasta luego, profe.